Yo espero que ustedes empiecen a preguntarme sobre qué quieren que hablemos más profundamente de esta clase. O sea, ustedes ya han revisado el material que les entregué ayer y ya deben tener una buena cantidad de preguntas para realizar. Entonces, por favor, espero sus comentarios y sus preguntas. Jaime. A ver, ¿cuál es el tema que quieren principalmente que ampliemos? Hablemos sobre anillos de colesterol, la transparencia a nivel de la córnea, o que nos dediquemos a lo que son los relieves y la transparencia del iris, de la corona del iris. ¿Aló? Aló, ¿Aló? adelante, ¿con quién hablo? Doctor, buenas noches. Habla Norberto Rodríguez. Adelante, Norberto. Doctor, sí, me gustaría de pronto profundizar un poco más con respecto al arco senil y al, y al, y al anillo del colesterol. Perdón, ¿me vuelves a repetir que no te alcancé a escuchar? No le coloco más volumen. ¿Aló? Aló. Sí, doctor, buenas noches. Quería comentarle que me gustaría en lo personal tener un poco más de profundidad con respecto al arco senil, que siempre trata uno hay cierta confusión con respecto al arco senil y al ¿qué? Y al anillo del colesterol, ¿sí? Correcto. Listo, perfecto. Una buena pregunta. Cuando tenemos, lo primero que tenemos que recordar es que en la clase pasada hablamos sobre las diversas alteraciones que aparecen a nivel de la córnea, cuyos significados son un poquito diferentes. Todas tienden a ser, como decir, elementos comunes, pero sin embargo hay una individualidad entre cada una. Un anillo de colesterol, aunque realmente lo han difundido como arco lipoide, como anillo calcio sódico, tiene unas características muy específicas. Siempre se lo ha direccionado como un anillo de colesterol. Sin embargo, no siempre es el proceso que realmente nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque cuando el colesterol está prácticamente aumentado en el cuerpo, la zona en donde vamos a encontrar esos lípidos va a ser en la zona posterior de la córnea, no en la parte anterior de la córnea. En la parte anterior de la córnea vamos a encontrar los depósitos de calcio y en la zona posterior de la córnea vamos a encontrar los lípidos. ¿En dónde vamos a encontrar los lípidos? Vamos a encontrar en la microcirculación. O sea que si los encontramos directamente en la parte más externa, o sea, donde está la parte que corresponde a los linfáticos y a la zona a nivel de la piel. Ese sitio es el que nos debe, como decir, mantener con una visión bien constante.
los depósitos de calcio que se colocan encima de la córnea, ustedes ven, por ejemplo, que aquí hay una gran cantidad de depósitos y aquí hay una zona en donde no se ve absolutamente nada. En cambio, aquí tú puedes ver translúcido y ver los anillos de estrés. O sea que esta área que está aquí es en la parte más externa de la córnea. Y esos son precisamente lo que son depósitos de calcio que empiezan a aparecer en las personas cuando hay una pérdida de la oxigenación. En cambio, aquí podemos ver que hay unos depósitos muy marcados que no permiten ver absolutamente nada de lo que está sucediendo en el fondo. Entonces, estos sí son depósitos a nivel de colesterol. Aquí tenemos los dos depósitos muy claramente establecidos. Cuando los tenemos en la parte de la esclera, en la parte anterior, lo que vamos a encontrar principalmente es una disminución de la oxigenación y por lo tanto va a haber una hipoxia. Y la hipoxia conlleva inmediatamente a que se desencadenen los procesos de entrada de calcio al interior de la célula. Y esa entrada de calcio, a medida de que va entrando calcio y entra mayor cantidad de calcio al interior, desencadena la liberación de las tres enzimas que ayer les decía, que son las enzimas que están concentradas en la parte del interior del núcleo, que son las nucleasas, las enzimas localizadas para permitir la liberación de los lípidos, que son las lipasas, y son las lipasas, las otras son las lipasas, se me fue la tercera. Bueno, ahora me acuerdo de la tercera. Son tres enzimas que se liberan completamente en ese punto. Cuando ya se liberan, inmediatamente hay destrucción a nivel de la célula. Y esa destrucción es lo que nosotros conocemos como necrosis. Entonces, esa necrosis empieza a irse colocando en esta zona precisamente porque no hay una buena oxigenación. Y al no haber una buena oxigenación, cada vez va a ir en aumento. Por eso las personas va apareciendo ese arco senil en mayor proporción. Pero entonces una cosa es el arco senil y otra cosa muy distinta es los depósitos a nivel de lípidos. Y esos depósitos de lípidos pues son los que conocemos prácticamente como los anillos de colesterol. Entonces, ¿te queda clara la respuesta o queda alguna incongruencia todavía? Norberto, son las lipasas, lo que son las lipasas, las fosfatasas alcalinas, y las otras son las nucleasas. Esas son las tres enzimas, lipasas, nucleasas y fosfatasas alcalinas. Listo, me acordé. Muchas gracias, doctor. Bueno, olvidar las cosas, definitivamente. Ahora sí, cuéntame, Norberto, ¿te quedó algo bien claro o todavía tienes preguntas? No, doctor, me quedó muy claro. Muchas gracias. Ok. Es muy importante tu pregunta y quiero que eso quede, mejor dicho, clarísimo, porque es uno de los puntos en los cuales hay mucha controversia, pero hay mucha controversia porque no se entiende el proceso. Y mientras no se entiende el proceso, pues lógicamente que vamos a tener una cantidad de diferenciación en los conceptos, y cuando hay demasiados conceptos,
pues ya se vuelve chisme y desafortunadamente perdemos la objetividad de que es que cada uno de los signos que aparecen en el iris tiene su importancia fisiológica y de acuerdo a su importancia fisiológica nosotros es que podemos hacer un diagnóstico porque esto no es de invento, esto es simple y llanamente una interpretación fisiológica a nivel corporal. De eso yo quiero que quede muy claro. Entonces, por eso es muy importante conocer el origen, conocer todo y que no se nos olvide nada. O sea, por eso me acordé yo de las benditas enzimas, porque esas tenemos que tenerlas muy claras, porque eso es patología básica. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Fuera la de Norberto. Pedro Antonio y Pedro Zorro, ¿tienen alguna pregunta? Los he escuchado muy callados últimamente. Jaime. Bueno, ayer me hacían una pregunta. Jaime me dice, doctor, sobre el arco senil. ¿Qué necesita saber sobre el arco senil, Jaime? Doctor, ¿me oyes? Buenas noches. Sí, te escucho. Adelante. A ver, doctor, yo quería preguntarle sobre, sí, sobre las señales de colesterol. ¿Siempre van a estar en esa área o pueden aparecer en otra área alrededor del iris? No, lo que es el colesterol solamente lo vamos a encontrar en esa área. Si aparecen lesiones en otra área, no es de colesterol. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la microcirculación y por lo tanto entonces van a aparecer en esa zona. Ah, porque si aparecieran en el otro extremo o el otro bordo, digamos en el bordo de las 3, si es el otro lado, No, ya no es colesterol. Perdón, tú sí lo puedes encontrar a las 3, a las 6, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12. Y aquí entonces vamos a tener una anemia a nivel de miembros inferiores. Pero la anemia, ¿por qué? Porque no va a haber circulación a nivel de miembros inferiores. Por lo tanto, las personas empiezan a tener dificultades para caminar y dificultades para dar el paso y para levantar los pies, lo que le pasa a las personas de edad. ¿Por qué? Porque hay ya una limitante a ese nivel, pero la podemos encontrar a nivel de la cabeza. En este caso, fíjese que aquí hay el proceso, por lo tanto, aquí nos va a tener o a estar marcada la pérdida de la memoria y la pérdida de la capacidad a nivel cognitiva. Ahora, si las tenemos a nivel del corazón, pues podemos tener inmediatamente un proceso de arterioesclerosis a nivel del corazón y por lo tanto, pues taponamiento de las arterias del corazón que puede llevar hacia un infarto de miocardio. Y las tenemos en el área del riñón, pues lógicamente que el pobre riñón no va a estar funcionante porque sus arterias van a estar cargadas completamente de toxinas, en este caso disminución de la cantidad de arteriolas y por lo tanto va a producir problemas. ¿Entiendes bien el concepto? Sí, sí, doctor. Una preguntita. Con la lupa, bueno, yo no tengo experiencia. Con la lupa yo puedo identificar si es los lípidos o si es el calcio que está acumulado. ¿Cómo lo diferencio yo ahí? La verdad es que es mucho más fácil con la lupa identificar ese proceso que con la misma fotografía a nivel del iris. Si tú me haces la pregunta, yo la identifico más fácil con la lupa, aunque ya la experiencia de uno de mirar muchísimas fotografías, uno ya las puede interpretar mucho más fácil. Pero en una persona que apenas inicie, es más fácil esa interpretación
porque tú puedes meterte con la lupa, como decir, meterte, como decir, haciéndole una proyección de luz casi que internamente, y puedes ver si la parte externa, o sea, la parte que ya corresponde a la esclerótica, a la córnea, está completamente tapizada de calcio. Entonces tú puedes darte cuenta que hacia el interior del iris va a estar limpio, y si tiene ese iris limpio hacia el interior, pues todo lo que tiene son depósitos de calcio en la parte completamente de la córnea. Por lo tanto, ahí es arco senil, envejecimiento. Yo puedo llegar a la vejez completamente sin un solo gramo, o sea, de depósito de lípidos, porque si tengo una buena alimentación, no voy a tener depósitos de lípido. Pero por lo general, las personas, a medida que avanzamos en la edad, nos vamos volviendo muy garosos con el dulce. Y hay muchas personas de edad que lo único que te comen es harinas y dulces. O sea, el resto de las verduras no las vuelven a comer porque muchas veces los dientes no le dan. Y entonces prefieren obtener un alimento de un nivel alto energético y calórico, que se llaman azúcares y carbohidratos, y por lo tanto pues ese se convierte en su alimento preferido. Y ese alimento preferido nos lleva a la aparición inmediatamente de un arco de colesterol. Y si hay disminución de la oxigenación, también va a haber un arco senil, y ahí pues tenemos los dos, y los dos sí definitivamente pues una sumatoria de efectos. Pero en las personas de edad a veces se juntan estos dos muy fácilmente. Y por lo tanto, toda una gran cantidad de elementos de patología que están a la orden del día. De pronto entendí, no sé, que en un anciano el arco senil no indicaba una patología, ¿verdad? A ver, no es que no indique una patología, porque la patología ya está de base. ¿Por qué? Porque si hay estado de acidosis, quiere decir que hay disminución de la oxigenación. Y si hay disminución de la oxigenación, quiere decir que hay endurecimiento a nivel de las arterias. Y por lo tanto, entonces el oxígeno no está llegando adecuadamente a nivel de los tejidos. Y esto ya es una patología. Listo. Pero no tiene la patología de producir un exceso a nivel de colesterol, pero lo puede llegar a producir en el caso de que le dé por comer solamente alimentos muy ricos en carbohidratos y en lo que son harinas. Bueno, por allá en la clase pasada, en Unides mencionaba que la persona tenía diabetes. ¿Cómo se identifica ahí ese caso? Bueno, la persona cuando tiene diabetes, pues hay muchas características que pueden estar ligadas hacia la diabetes, y el tener un arco en el que nos encontremos prácticamente anillos de colesterol muy fuertes, las probabilidades de que pueda tener una diabetes son muy altas, porque es que el paciente diabético, ¿qué tiene? El paciente diabético tiene, primero que todo, una dieta mala dentro de su alimentación. Sí, bueno, hablemos de dos tipos de diabetes, o sea, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se presenta principalmente en la juventud, o sea, cuando se es muy joven, casi que en la niñez. Y esa diabetes es por un daño a nivel principalmente de la insulina, o sea que no se produce insulina, o la insulina sea de muy baja calidad.
Pero tenemos la segunda, que es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, entonces, es una diabetes inducida por la dieta en el organismo. ¿Y cuál es la dieta? Pues que nos gusta comer harinas y todos los alimentos que consumimos nosotros, o sea, las verduras muchas veces las cocinamos y al cocinarlas, pues lógicamente que las estamos convirtiendo en carbohidratos. Y muchas veces entonces nos dice el paciente, no, si yo como verduras, uy, todos los días comemos verduras. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y cómo come las verduras? Ah, no, a mí me las dan eh, en, eh, en un En la sopa. brócoli, las ponen a freír y luego me las meten en una, con queso, el queso fundido, entonces quedan deliciosas y yo me como ese plato es espectacular y le echan un poquito de pimienta, sal y eso queda glorioso. Sí, efectivamente, yo no le voy a decir que no queda glorioso, pero no es un alimento sano. ¿Por qué? Porque primero que todo, calentado, freído y luego también le echan quesito o que ahí y fundido, que el queso fundido pues ya no es tampoco un queso sano, sino que se convierte simple y llanamente en productor de colesterol. Entonces ahí tenemos problemas, son problemas de la alimentación. ¿Por qué? Porque todos somos boquisabrosos y las personas de edad, a medida que avancen en el tiempo, van solamente, como pierden la masa ósea a nivel de la dentadura, los dientes se vuelven muy débiles y empiezan a perder piezas dentales y a tener problemas severos a nivel de los dientes que conllevan a que el paciente le tenga que poner una prótesis y por lo general las prótesis no duran sino 6 mesecitos. A los 6 meses la prótesis empieza a tener fallas y por lo tanto a molestar y a doler y entonces tiene que volver a un odontólogo y el odontólogo a corregir los problemas, pero cada vez va siendo más deficiente la mordida. Entonces, por ende, el paciente termina comiendo lo más blando posible. Muchas veces solamente recibe compotas y las compotas se las traga sin siquiera masticarlas un poquito para que por lo menos entren los nutrientes de una manera adecuada. Y ahí tenemos toda la gran, como decir, situación del problema que nos puede llevar hacia una diabetes y a tener muchos problemas entre colesterol y triglicéridos, que nos puede llevar hacia un Alzheimer, nos puede llevar a la demencia senil. Gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Qué más necesitamos? Bueno, ¿qué más? ¿Está bien? Doctor, ¿Sí? Norberto nuevamente. Norberto, adelante. Ayer estaba sin micrófono y no podía, pues, no me escuchaban. Sí, O el micrófono estaba funcionando mal. Yo tengo una inquietud y he tenido algún inconveniente con respecto a la lupa. sí. ¿Qué, qué lupa o de cuántas dioptrías debería ser lo ideal para trabajar la ideología? Bueno, Eh, eh, sí, sí. de momento, pues, eh, me he defendido con una lupa de lectura, Sí. ¿sí? Pero siento que no ha sido la ideal. Bueno, las lupas vienen en diferentes, hay de 5, de 10 y de 15 aumentos. Yo creo que la ideal es tener una lupa de 15 aumentos, o sea, la más grande de todas, pero el problema es conseguir una buena lupa, porque muchas veces en el mercado
no conseguimos una buena lupa, a no ser de que alguien salga al exterior y te consiga una muy buena lupa. Una lupa muy buena la puedes conseguir, que son las que utilizan las personas que cuentan el número de fibras de una tela, o sea, aquellos que trabajan como decir, en revisar las telas, consiguen unas excelentes lupas y que te permitirían, mejor dicho, tener una muy buena amplitud del iris. Pero como decir, la posibilidad para poder utilizar la lupa es precisamente en este punto, en determinar en dónde está el arco senil. Y el otro punto importante dentro de la lupa y que nos da es el saber determinar el tipo de relieve de la corona del iris, en donde sí en ninguna de las cámaras que tenemos actualmente nos podría acercar siquiera un poquito en este tipo de diagnóstico, a no ser de que tenga una cámara profesional que tenga macro y que la haya adaptado dentro de un aparato, pero es tan sofisticado que desafortunadamente no sé si a alguien se le haya medido hacer eso, pero si tiene ese tipo de material, mejor dicho, es fundamental, porque la macro sí nos puede acercar prácticamente hasta, creo que son 10 centímetros del iris. En cambio, todas las demás cámaras tendrían el máximo de acercamiento son como 30 centímetros, y al tener ya 30 centímetros, pues no tenemos una muy buena posibilidad de ver todos los planos. En este caso, por ejemplo, ustedes ven y uno ve como si fuera un plano, pues es plano prácticamente, o sea, no hay, y esto aquí, por ejemplo, en este punto, entre este punto y lo que es la zona que corresponde al estómago, hay una caída, o sea, hay prácticamente hay como decir, un volcán completamente que se abre en ese punto, que lo podemos mirar cuando ya miramos este punto. Miren aquí, por ejemplo, el reborde de la córnea va acá y la pupila va en este punto, y en este punto aquí sale completamente el iris. Pero aquí el iris se levanta completamente hacia afuera y lo que es la pupila queda por debajo, o sea, queda hundida en el ángulo, en el ángulo de Fuchs, volviéndose muy agudo ese ángulo de Fuchs. Entonces mire que el ángulo de Fuchs, esta caída que vemos acá, si la miramos dentro, mire que no alcanzamos a ver una caída de semejante forma, y más o menos esta caída es parecida a la que se encuentra acá. Esto aquí es parecido a esto acá. ¿Me entiendes ahora sí? Sí, doctor. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos ver por medio de una fotografía muy bien vista, a no ser de que tengamos ya la capacidad de imaginarnos completamente. Y si yo lo he visto ya con la lupa y lo puedo entrar a mirar esa zona, ya interpreto mejor todo el proceso que tengo a nivel de mi paciente. Y ahí puedo efectivamente saber si es un iris en embudo, si es un iris a nivel de un cráter, o si es cualquiera de las diferentes formas que corresponden a ese iris, que son las que nosotros hemos visto en el día de ayer. Entonces, eso es realmente lo más importante. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar la lupa y la linterna, pero para hacer el diagnóstico, la fotografía del iris es excelente porque nos permite encontrar el punto topológico y que nos va a permitir ayudarnos
con un software que nos va a ubicar muy cerca a una realidad el daño específico que se encuentra en el iris en ese momento para poder interpretar las lesiones que tenemos en el iris de la mejor manera posible. Con respecto a lo que planteaba Norberto y que nos pregunta en este momentico Jaime, yo diría que los dos son importantes. O sea, yo no me salgo de la importancia de tener una muy buena fotografía, pero también sé la importancia que tiene la lupa y la linterna mientras no tengamos unas cámaras de mejor calidad que van a llegar al mercado, no sabemos cuándo. Pero yo lo único que sé es que ya las están investigando y yo he visto unas fotografías que son espectacular, sacadas con este tipo de cámaras que están en este momentico en el desarrollo de la investigación. Hay un compañero médico que está, perdón, no, él es ingeniero de sistemas que está haciendo una especialización, no, él está haciendo un doctorado en Japón y está trabajando en este momentico sobre iris. Y él realmente es el que me ha comentado de la posibilidad dentro de muy poquito tiempo de tener acceso a este tipo de cámaras. ¿Por qué? Porque nos van a permitir hacer un diagnóstico pero potente. Y desafortunadamente en este momentico, por ejemplo, los programas que son de software no son muy, como decir, yo no les doy mucha validez porque precisamente no tienen la capacidad de hacer profundización. Y como no pueden tener la capacidad de hacer profundización, entonces los diagnósticos no son correctos. Y prefiero como decir, el contacto directo entre el paciente y el ideólogo, en donde él se tome el tiempo suficiente para determinar aquellas variaciones muy pequeñitas y que las pueda traer a colador para hacer prácticamente el diagnóstico correcto. Doctor, a manera de comentario, pues le diré que hay un jueguito de lupas que es propia de las personas que trabajan las esmeraldas y todo esto. Me ha sido de mucha utilidad para estos casos de la parte micro, ¿sí? Sí. He tenido de pronto inconvenientes con la lupa, la generalizada, la que se utiliza constantemente. Esa es la que no he podido hallar, pero esta, para el caso de los casos graves y los casos de relieves con las lupas de los joyeros, me ha dado muy buen resultado. ¿De cuántos aumentos son esas lupas, Norberto? A ver, yo en este momento la que tengo, una es de 30 dioptrías. Y la Magnífico. otra es de 20 dioptrías. Magnífico. He Es que mandado a llamamos hacer, lupas grandes. Son sí, ya, pero el tema de esta lupa es que hay que acercarse mucho al paciente, ¿no? Sí, claro. O sea, tienes que prácticamente pegar la lupa a la parte mejor dicho, de la, de la que tienes que pegarte completamente Ajá, la córnea del paciente. Si no, no sos sí, capaz básicamente. de ver nada. Sí, exactamente. Pero son excelentes. Una de 20 dioptrías es fabulosa. Ya de 30 es muy especializada, pues, y necesitas mucha Es luz muy para pequeña, poder es muy que pequeñita. alumbre, porque te va a aumentar mucho, un campo muy pequeño te lo va a ampliar mucho.
Ahí sí tú Así puedes es. llegar a ver, mejor dicho, la profundidad de una laguna, la profundidad completamente mejor dicho, y la laguna la vas a ver como un cráter. Y eso es magnífico, pues. Igualmente puedes hallar una cripta, puedes seguirle el camino a la cripta con una lupa de semejante tamaño. O sea, es magnífico. Pero el tiempo es que te vas a demorar mucho también en el diagnóstico. Claro que va a quedar muy bueno. ¿Me equivoco? Así es, doctor. Así es. Es bastante dispendioso, pero cuando ya se tiene la experiencia con este tipo de lupas es fabuloso. No, es magnífico. O sea que eso sí, mejor dicho, y buena, aquí nosotros no tenemos en el valle, como decir, ese tipo de lupas, porque aquí no hay esmeraldas ni nada de eso. ¿Tú en qué área estás? Yo estoy en Bogotá. Ah, en Bogotá. No, en Bogotá se consigue todo. Sí, Lo oído y lo por haber. sí, es. Nosotros acá tenemos muchas limitantes Ya en ese campo. mismo, ¿Y las consigues sí, porque directamente la lupa, en joyería? no, hay una de 12 dioptrías, la mandé a hacer, me la entregan la otra semana, pero generalmente las consigo en San Andresito, en un lugar especializado de lupas. No fregues, qué chévere. Pero muy buena idea y es muy importante hacernos a una lupa de esas. ¿Cuánto está costando una lupa de 30 dioptrías? Está alrededor de los 60.000 pesos. Vienen dos, son muy pequeñitas, ¿no? Entre más dioptrías, más pequeña la lupa. Claro, claro. Es más pequeñita la lupa. Sí, no pasa de 2 centímetros, puede imaginar. Es que hacer una lente para eso también es más difícil, ¿no? No se puede hacer demasiado grande, Sí, porque también exactamente. distorsionaría mucho lo que tú vayas a mirar. Sí, pierde fidelidad. Muy chévere. De todas maneras es bien importante ese tema. Después podríamos hablar más adelante cuando tú, si vas a venir a Cali, te podría pedir una lupa de 30 dioptrías. Aquí no se consiguen. Así, lo máximo que llegamos a conseguir son las de 15 dioptrías nada más. Claro, doctor, con mucho gusto. Bueno, Doctor, sí. otra inquietud con respecto al tema de ayer, se habló de los pterígeos, ¿sí? Y pues queda sin indicación diagnóstica en iridología, pero a mí me gustaría, si está dentro de las posibilidades, conocer por qué se origina un pterigio y cómo se podría, o sea, si el único tratamiento que existe para el pterigio es cirugía. Bueno, la cirugía es un proceso alérgico que se da en la esclera. O sea, en la esclera se produce un efecto alérgico y empieza a crecer el terigio. O sea que el terigio tiene que tener su origen, por ejemplo, en las personas que viajan en motocicleta, en personas que viajan en el carro con la ventana abierta y que les está entrando el aire completamente hacia la zona del ojo. Por lo general, una persona que maneje el terigio va a aparecer en el ojo izquierdo principalmente y en su parte a nivel parietal. No va a aparecer a nivel de la parte ni frontal, sino que va a ser es parietal netamente. Entonces, esto es muy importante porque si es una alergia, pues lo primero que hay que decirle a la persona cuando uno ve que comienza a aparecer un terigio es protéjase del viento que le está entrando. Entonces, utilice lentes
Las personas que viajan en carro con las ventanillas abiertas deben utilizar lentes. Las personas que viajan en motocicleta deben utilizar lentes para poder que el aire no les golpee los ojos. Y ya el tratamiento, pues cuando están demasiado avanzadas, el único tratamiento es la cirugía. Pero cuando apenas empieza, como decir, que no ha tapado todavía o no ha llegado hasta el borde del iris, uno puede ensayar con un colirio que es a base de angelita, y el otro producto que tiene es de una frutilla amarilla, que en ese momentico le perdí el nombre, pero yo se la digo ahora más adelante. Ese tipo de colirio da muy buen resultado en el tipo de pterigio y en los problemas que tienen que ver con cataratas a nivel del cuerpo. Entonces, pues hay que bregar a utilizar antes de llegar a la cirugía ese tipo de productos. Muchas gracias, doctor. Si no se lo digo ahora, yo se lo quedo viendo, pero la frutilla es ¿La muy... uchuva no será? Señor, ¿La uchuva? ¿La uchuva? exactamente, la uchuva. La uchuva. Siempre me olvida esa bendita uchuva, el nombre. No sé por qué la tengo como en un segundo plano. Pero ella con Angelita son una combinación excelente y aquí están haciendo un muy buen colirio a ese nivel de Uchuvo y Angelita. Usted lo debe haber utilizado, que ya la conoce, ¿cierto? Y le ha ido bien. ¿Con quién estaba hablando? ¿Pedro? ¿Quién fue que habló? ¿O Jaime? Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? La tuja como colirio no la tengo en este momentico, nunca la he utilizado. Pero sería interesante y debe ser que en alguna parte la hay, pero nunca la he utilizado la tuja como colirio. O a no ser de que utilicen la tuja como homeopatía directamente en el ojo, pero con el grado de alcohol que tiene, pues sería un poquito medio traumática. Entonces, pues no sé, a no ser de que haya un colirio de tuja, también me gustaría saber. Es un buen producto homeopático. No lo conozco en el medio, es muy posible que voy a averiguarlo, la tuja como producto homeopático. Muchas gracias por ese laboratorio FHI. Ese laboratorio tampoco lo conozco. Ok, lo voy a tener en cuenta. A ver, del Grupo Farmacéutico Internacional, Bogotá y Cali. Voy a averiguarlo. No lo conozco, nunca he utilizado ese producto. Pero pues si es bueno, hay que utilizarlo. La tuja de por sí sí puede ayudar, pues ya es capaz de tumbar lo que son verrugas, es capaz de tumbar procesos a nivel de piel, o sea que pues no tiene nada de raro que sea capaz de tumbar también un terigio, o sea, no me disuena el proceso. Ok, Jaime, perfecto. El contacto me lo mandas. Si puede ser por este medio, me lo puedes mandar por correo, pero te lo agradezco. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos al respecto? Bueno, una pregunta que hacía Pedro en el día de ayer,
que no sé si de todas maneras vuelve otra vez a tener trascendencia. Hablábamos sobre lo que es los procesos a nivel del sistema nervioso central y lo que es la formación a nivel de la pupila. Sí, la pupila tiene mucho que ver con sistema nervioso central. De hecho, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la parte que correspondía a la vascularización del iris y que estábamos viendo en la parte anatómica del iris, siempre hablábamos de que la zona de la pupila estaba muy conectada directamente con el sistema nervioso central. Y esa inervación a nivel del iris, lógicamente que es muy importante porque la inervación, el iris recibe la inervación de los fascículos nerviosos, principalmente el trigémino, el oculomotor y simpático, que tienen su origen en el plexo ciliar. Estos procesos que tienen que ver allí producen o se componen de una red sensitiva que va a localizarse en la capa anterior del estroma, en un plexo rodeado los vasos, en una red motora situada en la zona posterior. Este tipo de inervación es la que proviene del sistema nervioso vegetativo y que puede ser de tipo simpático o parasimpático, utilizando cada polaridad de los nervios para que la vía simpática que pone en contacto el iris con la sustancia reticular y la corteza cerebral mediante el núcleo de Edinger-Bospal, acabando principalmente en el esfínter del iris, y la vía parasimpática que presenta la relación con el tronco cerebral a través de los núcleos del carpus y del ganglio de Busch. Esa relación directa con el sistema nervioso vegetativo del iris nos demuestra la existencia de los arcos reflejos que controlan el movimiento y que nos conectan a los centros superiores del cerebro, que van y vuelven nuevamente al iris. Este tipo de movimientos y reflejos también entonces nos están marcando el aumento o la disminución del tono simpático. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista de todo el proceso de la formación a nivel del cerebro, por eso cuando el cerebro está en una estimulación a nivel simpática, inmediatamente aparecen problemas a nivel gastrointestinales, como es el caso del estreñimiento. ¿Por qué? Porque todo el sistema simpaticotónico tiene que ver con estreñimiento, tiene que ver con midriasis, tiene que ver con lo que son la piel. Hay un constricción a nivel generalizada, a nivel de lo que es la sangre, va a haber un aumento de la presión sanguínea, y todo esto está dado para defender al organismo frente a un ataque, a una situación de estrés que lo esté conllevando al individuo. Entonces, por eso nosotros nos podemos guiar completamente de los procesos que estamos viendo a nivel del iris. Y cuando el iris, la pupila, tiene un aumento en su tamaño, o sea, ese tamaño de la pupila está más aumentada, inmediatamente lo llevamos hacia un problema de tipo psicológico,
más que psicológico, psiquiátrico en un paciente, y podemos entonces pensar de que el paciente o tiene una depresión muy fuerte o pueda tener unos estados esquizoides, y su temperamento por lo general pues va a ser un temperamento agresivo. Y entonces, si hay una tendencia hipertónica, la tendencia hipertónica va a crear más tipo de problemas a ese nivel, va a llevar a aumento la tendencia hacia la psicosis, va a tener un exceso a nivel de la función suprarrenal, porque van a estar saliendo catecolaminas, las suprarrenales van a producir estas catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina, aumentan en un aumento completamente en su actividad, y esto nos muestra inmediatamente toda esa predisposición entonces hacia los estados alterados de conciencia, o sea, que la persona no tenga dominio sobre sí mismo y entre en estados de angustia. A nivel intestinal puede haber presencia de colitis, con presencia de flatulencia, de alteraciones a nivel dispépticas, de todo lo que pueda alterar completamente ese estado a nivel simpático tónico. El estado parasimpático tónico tiende a todo lo contrario. El paciente estaría relajado, estaría destensionado, es tranquilo, no tiene ningún tipo de manifestación que lo afecte, está en todo momento en una paz, en un estado de tranquilidad, aunque cuando hay demasiada cantidad de una parasimpaticotonía, pues la energía vital va a estar disminuida y lógicamente algo ralentizadas las reacciones defensivas del organismo, y esto pues también no es bueno, también va a ser hacia el otro campo. Entonces es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta de esos procesos a nivel del equilibrio, a nivel nervioso, en las distonías a nivel neurovegetativo del individuo. Otra pregunta al respecto. Aquí, por ejemplo, los descentramientos a nivel de la pupila también tienen mucha importancia, porque los descentramientos, pues lógicamente que nos van a llevar a que el iris no está en su posición normal. Esa desviación hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba o hacia adentro, eh, que aunque pueda ser muy pequeña y que viaje hacia moderada y fuerte, esas concentraciones a veces son muy difíciles de valorar, a no ser de que las tengamos en una fotografía. En una fotografía ya podemos en ese momento hacer una muy buena valoración, y nos está indicando inmediatamente que hay una inestabilidad psíquica, tanto por exceso, por exceso, como por defecto a nivel de la energía. Esas ovalizaciones y descentramientos tienen ejes de desplazamiento que indican que hay una zona congestionada en la cual está comprimida, y que presenta el aumento de la tensión, o sea, la zona estirada, está señalando las zonas donde se pueden manifestar con mayor frecuencia los signos funcionales a nivel psicógenos. O sea que todo descentramiento pupilar nos puede llevar a un estado de sistema nervioso central, muy importante. Y lo que habíamos visto ayer, que no solamente podemos encontrar un descentramiento pupilar, porque aquí vemos que un ojo está más levantado que el otro, o sea que en el fondo hay una asimetría
a nivel de la formación de la cara. O sea, quiere decir que una parte de la cara no se desarrolló en la misma proporción que el resto, y estas asimetrías pues no deben ser normales. Por ejemplo, que es una simetría normal, pero sin embargo tiene una asimetría a nivel de la pupila, o sea que tiene una anisoforma, o sea que tiene un cambio a nivel de la forma de la pupila, igual que lo que vemos acá, que es una anisoforma, que es el coloboma. O sea que aquí vemos, imagine el coloboma que estamos viendo en esta paciente, y pues lógicamente que el aparato que lo sensa pues solamente tiene función redonda, pero no tiene la función para evaluar completamente el coloboma. Y ese coloboma pues nosotros lo podríamos relacionar como si fuera un iris de un pescado. Y entonces, y por eso siempre o se los manifiesta como si fueran personas fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son de pupila centrada, completamente redondeada. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que mirar la refracción, la desviación de la mirada, el diámetro de la pupila y la distancia intrapupilar, porque esto también nos está marcando completamente que podamos mirar. En este caso, por ejemplo, tiene 48 y casi que lo normal son 46. O sea que este es un niño más pequeño. En el caso de que sea un niño más pequeño, los ojos los podemos encontrar más separados, y luego ellos van siendo unidos a nivel de la línea media. Pero en este caso hay un problema en el desarrollo a nivel del tercio medio de la cara, y lo más seguro es que haya esa desviación esté dada por el crecimiento a nivel de la cara en un mal desarrollo de su cerebro, porque el cerebro es el que crea el crecimiento a nivel de la cara. Entonces, cuando el cerebro no crece adecuadamente, la cara no crece adecuadamente. Es lo que pasa en el síndrome de Down. En el síndrome de Down, el niño, el cerebro no está creciendo en el tercio medio de la cara, y por lo tanto en el niño el tercio medio de la cara va a estar completamente hundido. Y el niño, por ejemplo, el niño Down va a permanecer con la lengua afuera, pero no porque tenga una macroglosia, sino porque en la boca no le cabe la lengua, porque la boca va a ser muy pequeña, porque el tercio medio de la cara va a ser muy pequeño, y por eso ustedes ven al niño con síndrome de Down e inmediatamente ustedes notan que hay algo extraño en su cara, y ese es precisamente que el cerebro no expandió el tercio medio de la cara hacia afuera. ¿Hay alguna otra pregunta al respecto? Mire cómo empezamos a interpretar una cantidad de elementos con respecto al iris que en la medicina normal se pierden. ¿Por qué? Porque no miran, porque no observan. Y los que miramos el iris nos ganamos una gran cantidad de elementos importantes que si los relacionamos adecuadamente podemos ayudar a muchos seres en mayor proporción. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una pregunta con respecto a, a las pupilas elípticas. Sí. O sea, en el momento, pues no conozco un caso, pero en el momento, no conozco un caso así particular, pero en el momento en que uno se encuentre con las pupilas elípticas, inmediatamente, ¿qué podemos relacionar? O sea, cuando encontramos una discoria total. Bueno, cuando tú encuentras una pupila elíptica, lo primero que tienes que direccionar es hacia dónde va la ovalización.
Entonces, si la ovalización es una vertical pupilar que va en estado vertical, como en este caso, el eje del óvalo está situado en esa posición que va entre las 12 y las 6, y esto nos indica una tendencia a una hemorragia o lo que es una embolía a nivel cerebral. Puede ser un signo de apoplejía y a veces también puede llevarnos a una insuficiencia a nivel de la circulación cerebral. Cuando encontramos la ovalización a nivel horizontal, nos puede estar, que puede estar localizada entre las 3 y las 9, afectan directamente al sistema cardiorrespiratorio, pero también puede decirnos que hay un compromiso en las arterioesclerosis y tendencias a la apoplejía, y pueden estar dándonos problemas con corazón, con respiración y con el equilibrio hormonal a nivel del tiroides. Cuando tenemos una ovalización oblicua, esa ovalización oblicua puede ser izquierda o puede ser derecha. La oblicuación, cuando ambos ejes, tanto los mayores, son paralelos y se valoran entonces de acuerdo a si es hacia el lado derecho o hacia el izquierdo, nos pueden indicar los órganos genitales y el eje de la sexualidad alterado, o también problemas a nivel de sistema nervioso central. O sea que estos nos estarían dando el mismo proceso. Los divergentes son ejes mayores en ambas elipses. No son paralelos y se produce una divergencia que puede situarse hacia cualquiera de las zonas del iris, pero generalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces podemos verlos de acuerdo a estos dos ejes, hacia arriba, y cada uno de ellos entonces nos va a permitir estados de ansiedad, neurosis, aumento de la espasticidad. Siempre que podamos nosotros encontrarnos esto, tenemos que pensar que haya una tendencia hacia una hemorragia cerebral. Cuando está a nivel de la divergencia a nivel inferior, del sector inferior, nos está denotando que el problema puede estar debido principalmente en los miembros inferiores, con una excitación nerviosa, con trastornos de la marcha, y esto también nos puede llevar a un estado de molestia a nivel de la pelvis o del abdomen en general. O sea que cada uno de los procesos que tienen que ver con esa ovalización va a tener una, una alteración en el campo a nivel corporal. ¿Te quedó claro la respuesta? Sí, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué más preguntas tenemos, muchachos? A ver. ¿Les quedó claro también sobre los que son la miriasis pupilar, cierto? Y las pupilas isocóricas. Doctor, Sí. Adelante. cuando hay un accidente cerebrovascular, entonces las señales están en la pupila. Sí, por lo general sí. Cuando hay un accidente cerebrovascular, vas a encontrar inmediatamente problemas a nivel de la pupila. Exactamente. Y vamos a encontrarnos con problemas que pueden estar de acuerdo con la lesión,
pues el compromiso si es a nivel simpático o es parasimpático. Entonces, si es simpático, vamos a encontrar inmediatamente una midriasis pupilar. Recuerden que el paciente, por ejemplo, cuando tiene una lesión a nivel de la cabeza, el paciente, si la lesión es profunda y muy fuerte, lo primero que se va a presentar es un vómito en proyectil. Y el vómito en proyectil nos está diciendo de que el sistema nervioso está respondiendo, o sea, avisando de que tiene una lesión fuerte a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué vamos a encontrar en ese paciente? Lo más seguro es que vamos a encontrar una midriasis pupilar extremadamente grande, pero nos vamos a encontrar las posibilidades de que encontremos una midriasis con una dilatación importante de la corona, en donde la hipotonía a nivel parasimpática sea muy, pero muy marcada, o encontrarnos una midriasis pupilar en donde hay también una tendencia simpaticotónica como esta. Entonces, pero esta simpaticotonía o la midriasis pupilar de esta clase, más bien la encontramos en los niños. O sea, los niños en todo momento están en un estado de aprendizaje y por lo tanto vamos a encontrar esta pupila en la mayoría de ellos. Doctor, no sé, dicen las abuelas que cuando la pupila está dilatada que son parásitos, lombrices, ¿eso tiene alguno que ver? Bueno, de pronto los parásitos y las lombrices pueden excitar el sistema nervioso central. Las abuelas tenían muchos datos con respecto a las lombrices. Muchos de ellos decían que las lombrices hacían que el niño entrara en un estado de trismus a nivel de los dientes, entonces empezaban a sonar los dientes. Pero en realidad, cuando uno analiza más allá el proceso, cuando ellos empiezan a rozar los dientes, es porque está creciendo el cerebro y está creciendo todo su sistema. Entonces no podemos relacionarlo directamente con parásitos, aunque los parásitos podrían llegar a producir ese tipo de fenómeno, pero no es siempre lo que nos encontramos. Hay otros signos para identificar los parásitos en mayor, como decir, mejor forma. Y la mejor forma para investigar un parásito es tomar una radiografía a nivel de tórax. Y en la radiografía vamos a ver como si toda el tórax estuviera como si tuviera una tuberculosis. El síndrome de Lofer es uno como decir, de las características más importantes porque parece como si fuera una tuberculosis pulmonar. Y ese paciente pues definitivamente tiene que entrar en tratamiento a nivel de hacer una desparasitación. Muchas veces cuando nosotros trabajábamos en el hospital, nos llegaban los niños, pues prácticamente eran barrigones y les empezábamos el tratamiento a nivel del antiparasitario y el niño empezaba instantáneamente a botar parásitos y a perder peso. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía en su sistema digestivo no era más que agua y parásitos y quedaban prácticamente como los niños de Biafra, o sea, completamente pegadita la piel a los huesos y llegaba la mamá a los 3 días a visitar a su hijo y decía, pero si yo traje a mi hijo gordito y mire ustedes cómo me lo tienen, precisamente porque la desnutrición era tan bárbara que estaba presentando el cuadro del cuachorco y cuando empezaba a darle la proteína, inmediatamente bajaba completamente como decir, la piel se pegaba completamente a los huesitos. Esto es muy frecuente en nuestro medio y quizás el dato más importante que se pueda uno desarrollar es, uno, las características del paciente.
o sea, un paciente cuachorco, hay que pensar inmediatamente en un paciente que está parasitado. Y yo, la pupila en los niños, en todos, absolutamente todos los niños van a tener una midriasis. Eso es completamente normal. Esa es la característica sine qua non que va a tener un niño. Un niño no puede tener una miosis, porque si tiene una miosis pupilar, definitivamente el niño está llevado, tiene unas características contrarias a su manifestación que es, porque él tiene que estar captando todos los mensajes del medio externo y recibiendo toda la información y permitiendo que tener una, como decir, la posibilidad de utilizar toda esa información. Entonces no va a tener ese tipo de iris, ténganlo por seguro. Gracias, doctor. Bueno, a la orden. Bueno, ya nos va acabando el tiempo, porque yo tengo que tener un tiempito para poderles mandar pasarle el nivel al MP4 y podérselos mandar, porque este también se los voy a mandar. ¿De acuerdo? Para que lo puedan revisar, para que lo utilicen y lo pongo inmediatamente en el sistema. Bueno, yo les dejo pues, mañana, que tengan un feliz día, que puedan disfrutar en ese 20 de julio y nos veremos entonces la próxima semana, porque ya el pasado mañana es jueves. Que tengan una feliz noche y hasta el lunes próximo, que nos encontremos nuevamente. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor, muy amable y feliz noche. Gracias, señor. Gracias, doctor. Buenas noches. Quedó la última pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Aló? Doctor, ¿me oye? Sí, te doy.